Estábamos en el Patuca, el Frente Revolucionario Sandino, cuando viene entrando este movimiento que ya se llama el Frente de Liberación Nacional. Y estos presionaron el Frente Revolucionario que se diera la unidad. Hubo una reunión, mandaron a Carlos Fonseca Amador. Yo le decía a Carlos que el movimiento debía llevar el sello sandinista. Y después de 3 y 4 días de que no podíamos llegar a nada, yo decidí irnos. Y le dije, Carlos, ya hemos perdido el tiempo, no llegamos a nada. Y voy a meter el pie en el bote, pipante le llaman esos lugares. Cuando Carlos me llama, Eden, vení, no te vayas. Y en un papel de empaque, Carlos me dice, ¿qué tal que aquí? Y pone F, deja un espacio, LN, le intercalemos la S y se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Trato hecho, le dije yo. Por nuestra patria. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! Sandino estaba informado y los compañeros que estaban junto a él le decían, bueno, ¿cómo es posible que los nicaragüenses estén sufriendo y no hagan nada? Sandino supo recoger, supo expresar ese espíritu independiente, esa ansia de libertad política, de libertad social, de libertad económica, que expresa el pueblo nicaragüense. Primero en su lucha de resistencia frente a la dominación española y posteriormente en su lucha de resistencia frente a la intervención norteamericana. Hicimos un voto de decisión, morir, porque él dijo, no vamos a vencer nosotros, pero no faltarán nicaragüenses patriotas que levanten el estandarte de la libertad de Nicaragua. Entonces creó un ejército patriótico, un instrumento de lucha para sacar la intervención militar. Pero también Sandino en Nicaragua creó un nuevo movimiento político, es el sandinismo. Porque hasta ese momento en la historia y después solo existían 2 corrientes políticas, el liberales y conservadores, el liberalismo y el conservatismo, que uno originalmente nace el conservatismo vinculado a la oligarquía y luego los liberales vinculados a la burguesía, defendiendo los derechos. Y al final Sandino dice, bueno, que liberales y conservadores son la misma cosa, una bola de canallas, cobardes y traidores. Con Sandino surge un nuevo movimiento político, que es el sandinismo. Sandino, digamos, es la respuesta nacional y popular a toda la expansión imperialista que estaba planteada en el continente americano. Recordemos que en 1848 se registra el primer tratado de los gobiernos de Nicaragua con los Estados Unidos, lesionando los intereses de Nicaragua. Y en 1854 y 1855 se registran las primeras agresiones armadas de Estados Unidos contra Nicaragua. Contra las incesantes agresiones yanquis, el pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces. El aporte de Sandino, podemos decir que en la historia de Nicaragua son 2. Haber construido un ejército patriótico y derrotado la intervención militar de los marines. Con Sandino es la primera vez que se construye una alternativa popular y que es
el mismo pueblo el que dirige una lucha armada con un objetivo diferente a la toma del poder por simplemente la toma del poder, que era lo que hasta ese momento había ocurrido. Sandino construye una alternativa desde el seno del pueblo, dirigida por él, que viene del seno del pueblo, y con un contenido diferente, antiimperialista, antiintervencionista y popular, para reivindicar los derechos de la gente. O sea, primera vez en la historia de Nicaragua. Sandino se ha defendido, ha empuñado de gente, dice que morirá, pero que nunca se vende. A Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua, y con orgullo ha defendido a su patria Nicaragua. Que se redamen las coplas y apuremos más el vino, y brindemos porque viva el valiente de Sandino. Sandino se ha defendido, empuñado de gente, dice que morirá, pero que nunca se vende. Sandino dijo una vez apretándose las manos, a 10 centavos les vendo cabezas de americanos. Sandino dando la vida por la paz. Y que él se encontraba aquí, en esta ciudad de Managua. Había resistido y derrotado a los invasores yanquis. Tuvieron que retirarse, pero claro, al retirarse, dejaron su instrumento, su brazo armado, asesorado por ellos mismos, creado por ellos mismos, lo que se conoció como la Guardia Nacional. Y al frente de la Guardia, un traidor, un vendepatria, un pelele, como le llamaba Sandino, pero que en esos momentos no descubría todavía que ese pelele, que en los días en que Sandino había bajado aquí a Managua a trabajar por la paz, a firmar acuerdos por la paz, había cesado la guerra porque Sandino se había comprometido que retirándose las tropas yanquis, él cesaba el combate y que se dedicaba a un proyecto económico, social, dirigido fundamentalmente a las cooperativas agrícolas en el campo. Y bajó de Huihuilí y vino a Managua y se encontró con el jefe de esa guardia creada por el expansionismo yanqui. Y el jefe de la guardia, igual que Judas, le dio el beso a Cristo, le dio el abrazo a Sandino. Y ahí está la foto para la historia. Somoza, jefe de la guardia, hijo del imperio del mal, abrazando a Sandino. Él, ambicioso como era, no podía pronunciarse como aspirante a la presidencia de la República porque la Constitución le prohibía, porque era un militar en servicio activo. Y también era casado con la sobrina del presidente. Entonces él tenía 2 candados. Sin embargo, sus amigos, entonces estos amigos del general Sánchez Somoza proceden a proclamarlo por todo el país. Hasta que él se decide, pues, ¿verdad? Y dice, si mis amigos lo quieren, yo no puedo impedir que mis amigos quieran. Tacho Somoza era el típico dictador latinoamericano, anticomunista, asesino y ladrón. Decía, presidente de Nicaragua, Nicaragua es mía, Nicaragua es mi hacienda.
Carta testamento de Rigoberto López Pérez a su madre, San Salvador, septiembre 4 de 1956. Señora Soledad López, León, Nicaragua, mi querida madre. Aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar el régimen funesto de nuestra patria, y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser, o sea, por primera vez una patria libre, sin afrenta y sin mancha, he decidido, aunque mis compañeros no quieran aceptarlo, tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Si Dios quiere que perezca en mi intento, no quiero que se culpe a nadie absolutamente, pues todo ha sido decisión mía. En una fiesta electoral en la ciudad de León, Somoza bailó por última vez el mambo Caballo Negro de Pérez Prado, cuya letra solo dice: caballo, tienes la cola, cola, caballo negro, tienes la cola, cola. Letra que iba a ser premonitora. Caballo negro, tú tienes la cola blanca, tú tienes la cola, cola. La acción de Rigoberto, que no fue una acción aislada, como en algún tiempo lo quiso vender la dictadura, y sí un trabajo conspirativo de algunos jóvenes menores de 30 años, dentro de los que estaba mi padre. Rigoberto es el que demuestra con la acción, en compañía de Ausberto, de Cornelio y de Edwin Castro, como diría el poeta Benavides, de que la dictadura no era inexpugnable, de que sí se podía derrotar. Para dejar el camino abierto que teníamos que aprovechar para lograr zafarnos de las garras del imperio. Rigoberto, con su acción, le dio al pueblo la llave de su propia redención, de su propia liberación. En octubre de 1958, pues, combate en Nicaragua la guerrilla encabezada por un veterano sandinista, el patriarcal Ramón Raudales, quien ofrenda su vida combatiendo valerosamente. Esta lucha toma cuerpo en el intento de revolución armada más importante que se había articulado hasta la fecha, que es el Chaparral. En el movimiento del Chaparral, Carlos participa, y es el Chaparral el que ubica a Carlos en la primera línea, no solamente del análisis de las causas del fracaso, sino principalmente de la reconstrucción del movimiento. Se da cuenta que no es posible hacer la revolución sin la participación y sin la organización del pueblo. Carlos descubre uno de sus grandes hallazgos teóricos de dejar a un lado la tesis de la invasión para iniciar la construcción de la revolución dentro de Nicaragua. Yo conocí a Carlos un día que él iba con su madre y yo con la mía. Y ambas eran amigas. Entonces yo miré a un muchacho con una candela, con motivos dorados, que iba a entrar a hacer la primera comunión, pues. Y entonces yo le pregunté a mi mamá,
quién es ese muchacho. Como Carlos no era hijo de matrimonio, llevaba el apellido de su padre, pues, porque el padre de él era un señor adinerado llamado Fausto Amador. Pues después él, ahora le dicen Carlos Fonseca Amador, pero a él no le gustaba que le dijeran Carlos Fonseca Amador. Yo me llamo Carlos Fonseca. Y él quería llevar el apellido nada más de su madre. Cuando capturan a Carlos Fonseca y se va a los juzgados, yo recuerdo esa escena y la he escrito, que cuando llegamos un grupo de chavalos del Goyena a respaldar a Carlos, nosotros lo vemos y alguien inventó una cosa, una consigna. Bueno, no había consigna, no había nada de eso. ¿Quién causa tanta alegría? Carlos Fonseca con su guerrilla. Entonces se nos ocurrirá cantarlo al juzgado donde está él. Ahí salió, ahí mismo en los juzgados salió. Y recuerdo como hoy la imagen de Carlos cuando sale del juzgado, ya con los guardias y todo, que se para, se ganó un empujón por eso. ¡Viva Sandino! No era común, Carlos, no era común. Es un hombre que ya viene predestinado hasta el extremo que nosotros le decíamos el santo laico. Si nos gustaba una muchacha y le veíamos la pierna a una muchacha, entonces él nos llamaba la atención y nos decía, véanle las piernas a la revolución, que son más bellas. Es un hombre con una mística nunca vista, con un don de mando, con una preparación política e ideológica, con una concientización, con un espíritu de lucha, un hombre destinado para hacer un movimiento de liberación, dirigir a un pueblo y llevarlo a la lucha. Que no hay tacha en Carlos, no hay un pero, no hay un punto negro en Carlos Fonseca Amador. Participé junto con Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López, entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Una sugerencia, y discutimos esa posibilidad. Pues entonces Carlos Fonseca opinó que el frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y nos mandaron a pintar. Pongan FSLN. Ahí por Montoya, por el supermercado Mántica, un acto de recuperación económica, y los actores ponen, este es un acto de recuperación económica del FSLN. Por primera vez el pueblo de Nicaragua conoce la sigla en 1963, FSLN, mandado por Carlos Fonseca Amador. La verdad es que nosotros teníamos la convicción de que aquí iba a triunfar la revolución, pero también teníamos la convicción de que íbamos a morir en el combate, que no íbamos a llegar a verla. Eso era, mucho menos que mi imaginario. Si no me imagino, no se me ocurría pensar, no se nos ocurría pensar, diría yo, que íbamos a estar al momento de la victoria, mucho menos que se me ocurriera pensar que íbamos a vivir toda esta larga etapa. Con esa mentalidad libramos la batalla. La primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, después en el río Coco y Bocaí, y ahí pues nos derrotaron. El hambre nos derrotó más que la guardia, la soledad de la montaña, la falta de apoyo. Raití Bocaí como primera gesta guerrillera del FSLN. Bautizo estudiantes como Jorge Navarro, Iván Sánchez, Modesto Duarte, Mauricio Córdoba, Francisco Buitrago, trabajadores como Faustino Ruiz, como Germán Pomares, que no cayó, participaron en la gesta de Raití Bocaí, Tomás
nuestro comandante Tomás Borges, Silvio Mayorga, que resultó herido, y el coronel Santos López, del Coro de Ángeles del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los demás. Ellos dieron su vida. No estuvieron protegiéndose ni cuidándose, sino entregados totalmente a construir la paz. Yo entré en el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 63, después de la gesta heroica de Raití Bucay. Entré con Pablo Úbeda. Ahí Pablo Úbeda se quedó allá en Rancho Grande, Gualala y esa zona. De manera que ahí el Frente Sandinista, puedo decirlo así con seguridad, que en ese momento no era un movimiento guerrillero, era un movimiento de organización. Para adelante, ¿no? Porque no queda otra. No íbamos a inventar, sino que ya había que continuar y profundizar esas ideas, ese proyecto también. El día que vinieron aquí, a este punto, no traían el vaquiano que ellos acostumbraban, sino que se vinieron solo hasta cierta parte y allí agarraron un hombre del camino y era un juez de mesta que agarraron. Entonces el juez de mesta lo que hizo fue venirlos a dejar allí y después se fue a acusarlos con la guardia, ¿verdad? Entonces le cayeron 300 guardias a las 6 de la mañana, fue la masacre aquí. Había una motivación porque ellos tenían ese sueño de que la dictadura no fue buena, ¿verdad? Mataba a los chavalos, porque donde decían anda un sandinista y andaba la guardia. Que sí, nosotros vimos muchas masacres aquí, no solo los compañeros, otra gente que el que colaboraba era muerto, si se daban cuenta. Entonces los jueces de mesta tenían que tener mucho cuidado. En ese momento, virtualmente nadie nos apoyaba. Llegábamos a Managua a golpear las puertas y nadie nos abría. Nos tiraban las puertas en las narices o nos amenazaban con denunciarnos. Había un enorme terror y una gran soledad. Un mérito de Carlos Fonseca es que en medio de aquella soledad casi absoluta, mantuvo la confianza y nos hizo mantener a nosotros la confianza en la victoria final. Es un hecho trascendental. Nosotros empezamos en los sindicatos en 1963, pero de allí empezamos a organizar los sindicatos y de allí sacamos lo mejorcito para la guerrilla. Por eso es que yo cuando voy a hablar del Frente Sandinista, hablo primero de los sindicatos porque de allí salieron los guerrilleros. Los guerrilleros en la montaña y entonces organizamos La Tronca, El Bijahue, Quililito, Rancho Grande, Cerro Colorado y organizamos también Yaosca, Guaslala y Bocay. De esa manera me incorporó al frente junto a mi hermano que se llama Jacinto Hernández, ¿verdad? Sí, un héroe. Sí, es un héroe que llegó a ser miembro de la Dirección Nacional del Frente. Y lo incorporamos varios compañeros. Yo comencé a colaborar con el Frente Sandinista, reclutado por un señor que se llamaba Antonio Rodríguez Mairena.
y el comandante Tomás Jorge Martínez, que fue el segundo hombre que llegó a mi casa. Buscaba como pasar alimentación, llevar alguna información, pasarles la comida, algunos víveres que teníamos que comprar, lo hacíamos en diferentes ventas. Después, con el compañero Juan José Quesada, Primo Rivera, el compañero Jorge Sinforoso Bravo, el compañero Eder Munguías, el comandante Carlos Fonseca. Comandante Carlos Fonseca, un consejero de la lucha de cómo nosotros lo íbamos a impulsar en una lucha tan peligrosa. Los hablaba realmente Carlos del régimen, la dictadura militar somocista que existía aquí, de criminales, de violadores y asesinos, que realmente estuvieron en nuestro cuerpo también vistos. Vimos cómo asesinaban los guardias, los jueces de mesta a los compañeros. Entonces eso lo explicaba. Y en cada sindicato pues, había su junta directiva, pero el tope de la gente que bajaba de Managua eran de nosotros. Ya después se metió en Narino de lleno, yo también, pero tuvimos problemas porque se me iba hasta 3 meses. Hasta 3 meses y hacía yo para dónde agarre este hombre. Y solo a mí me dejaba allí, plantaba, que tenía que limpiar el café, arrancar los frijoles y todo eso. Es que él fue el dirigente y nosotros empezamos los sindicatos porque él se organizó en la CST Independiente. Sí, Bernardino Díaz Ochoa. Después de eso hacían sus reuniones y pasó a ser presidente de la CSTAN, Confederación General del Trabajo, con otros países, y ya hicieron, bueno, pero que de allí salieron los guerrilleros. Hasta que usted llegaba a Matagalpa, a la montaña, y hablaba con cualquier campesino, te decía, te ayudaba, ¿me entiendes? Te ayudaba a llamar, te ponía en contacto con otras personas. Porque uno decía, mire señor, vamos a hablar claro, yo soy guerrillero, yo soy de la guerra, venimos a transformar el país. Inmediatamente el campesino te apoyaba. ¿Por qué? Porque el paciente en ese tiempo tenía una tradición de lucha contra la intervención y contra los gobiernos. En ese tiempo. Y todavía, pues, que tal vez cuando vos llegabas con la expresión de la lucha contra el gobierno, contra los yanquis, te apoyaba. Ya cuando comienzan los preparativos de Bancasán, yo estaba dedicado más bien al trabajo legal. Y me dice que me quede para el trabajo legal, que yo no estoy incluido en la guerrilla. Pero ya había caído preso una vez por andar tirando volantes. Me habían cogido, ¿no? Y por primera vez sentí los golpes de la guardia. Me golpearon, bueno, no decirte que me malmataron, pues, pero sí me golpearon. Entonces resulta que ya como soy alguien de alguna confianza, ya lo suficientemente fogado en manifestaciones, pedreaderas, todo eso que se daba en esos años, me integré pues al pequeño grupo operativo que había en Managua. Celín Chible, Manuel Rivas Vallecillo, Jorge Sinforoso Bravo Sáenz, Daniel Ortega, ya. El responsable era otro. Daniel subía a la montaña, bajaba y se integró a un operativo de un banco. Y resulta que uno de los cajeros lo conocía por amistad de infancia y lo quema. Entonces lo saca en los periódicos, se busca. Ese día habíamos estado discutiendo porque una compañera, la compañera Mirna Mendoza, que vivía en una casa de seguridad que no era esa, pero que llegaba a diario ahí a recoger a los hijos de Enrique Lorente. Y estábamos discutiendo de eso. En esa discusión estábamos cuando oímos un culatazo en la puerta. Esa casa tiene 2 puertas, una que da a la sala y una que da a un pasillito de acceso.
Entonces el culatazo fue en esa puerta del pasillito y oímos las características carreras, el ruido que hacen las botas militares sobre la acera. Entonces nos levantamos, él inició el ascenso al segundo piso porque ahí teníamos el arma y la mejor capacidad para defender la casa, porque lo que sí sabíamos es que de ahí no íbamos a salir vivos. Y Julio me lanzó un revólver 38 pequeñito, calibre corto, y empecé a hacer disparos y le pedí a Julio que me disparara porque yo sabía que yo iba a ser capturada si la guardia estaba ahí adentro y no había para dónde más coger. Si intentaba subir con él me iban a balacear, pero él frunció el ceño y me dijo que no, y él siguió su ascenso. Yo lo que estaba era deteniendo a la guardia para que él pudiera seguir. Y efectivamente, pues allí en el intercambio de balazos recibió un disparo, un guardia, que me cayó encima y me agarró. Y entonces los otros guardias lo jalaban y yo iba arrastrada por el guardia porque se agarró de mí con mucha fuerza. Claro, estaba muriendo, porque era un balazo. Por eso fue que me llevaron a un jurado de conciencia y me acusaron de ese asesinato, pero no podían demostrar. Julio tuvo tiempo de subir. A mí me llevaron para la acerita, que era una acerita alta. Ahí escuché cuando Julio cantó el himno. Yo dije, ya se acabó esto. Porque ya empecé a darme cuenta que el Julio ya no disparaba. La guardia seguía disparando, hasta la avioneta disparaba. La guardia era muy primitivo en la manera como te aplicaban tormentos. Una cosa para hacerte hablar, golpearte, ponerte choques eléctricos, qué sé yo, qué igual. El resultado era que después de 3 días de eso, si vos aguantabas, ya no te podían tocar ni un pedazo porque te podían hasta matar, porque efectivamente hubo gente que mataron ahí. Golpiza, rajadas de cabeza, puñetazos y golpes eléctricos. Eso era fundamentalmente. Ahí me dejaron en una situación tal de que igual a los 3 días decidieron no tocarme más. Y me mandaron a reparar con médicos militares, ando con costuras en la ceja, me quebraron la nariz, me quebraron las costillas. Una salvajada, pues. Esa era la forma como ellos actuaban. Fíjate que Daniel tiene una cicatriz y dio una patada. Sí. Era salvajismo abierto. Me ponían, por ejemplo, totalmente desnuda, me aplicaron picana eléctrica en los pezones, en el recto. Con el aire acondicionado durante 1 mes o más. Y ahí me torturaron. Y me pusieron una capucha y me la pusieron durante 9 meses. Entonces ahí nos montaron los vehículos, nos sentaron en los vehículos, nos amarraron, nos pusieron unas piedras enormes aquí en las piernas, nos traían en cuclillas, y nos venían golpeando. O sea, nos traían amarrados y además nos venían golpeando. Y luego empezaron a recoger basura en el camino, ya que las comiéramos. Y si no queríamos comerlas, nos agarraban la cabeza a golpearla contra las piedras. Fue como desbaratarnos la dentadura, la cara, ¿no? Y recuerdo que uno de los compañeros vomitó, Edmundo Pérez. O sea, no aguantó y vomitó. Entonces lo hicieron comerse los vómitos. Sí, una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. Cuando yo subo a la montaña, subo con una moral extraordinaria, digamos con las baterías cargadas, porque el impacto que te causa cuando pasas abruptamente de un medio a otro, y sobre todo cuando vos no estás preparado físicamente para eso, es muy fuerte.
Yo diría que no estábamos preparados ni psíquicamente para eso, porque a pesar de que habíamos leído el diario del Che, escrito sobre Vietnam, sobre la Revolución China, una serie de relatos, de trabajos sobre los movimientos guerrilleros de América Latina y de otros lugares, la idea que teníamos era muy general. No sabíamos lo que era en concreto eso. Terremoto efectivamente agudizó las contradicciones y se dio un fenómeno, y es que Somoza, que había creado y desarrollado y enriquecido a un sector del liberalismo que no tenía acceso por apellido al capital y que era visto de menos por la oligarquía conservadora, jamás había invadido el sector económico de la construcción. La represión había sido tan fuerte que no teníamos casas de seguridad. Entonces hubo momentos en que tuvimos que dormir bajo de un puente o trasladarnos por último a León, donde se inició el trabajo de crecimiento que se llamó de la etapa en silencio de acumulación de fuerza. En este periodo se amplió el trabajo político a nivel nacional, pero se inició en León con base de los estudiantes de la universidad y luego fue creciendo hacia los diferentes sectores. Entonces, compañeros, que cuando hagamos la lucha reivindicativa de obreros y los campesinos, que cuando estaremos trabajando por construir una nueva Nicaragua. Entonces, compañeros, que los invitamos a que participen en las movilizaciones que se den en favor de los intereses populares. Pero no es momento para estar haciendo huevo a ningún sector de la burguesía. Entonces, ¿qué podemos decir? De que la marcha de la victoria no. Y empezaron la larga cadena de huelgas de hambre que tuvimos. Esas huelgas de hambre tienen un significado muy importante dentro de la lucha revolucionaria nicaragüense. Nosotros estábamos claros que cada huelga de hambre estremecía el país, en el sentido de que levantaba manifestaciones, tomas de iglesias, tomas de locales, el respaldo a los presos políticos. Nosotros nos condenaron, a mí, a Jacinto Suárez, 27 años. Siempre esa esperanza nos marcó a todos los compañeros. Nunca, no nos quejamos, pues estábamos presos. Yo estaba con Jacinto 27 años y nosotros no pensábamos en eso, sino en que íbamos a triunfar. Todo este periodo, hasta 1974, fue un fuerte trabajo político, militar, de creación de escuelas militares también, de preparación de los cuadros, y culminamos con el 1974, en que se planificó una acción de gran envergadura para romper el silencio en que se había estado trabajando.
tenemos 16 presos del frente, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Este era un cóctel que le estaba dando José María Castillo al embajador Shelton de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos convenía escoger al embajador allí, porque con la tradición que hay en Nicaragua de las intervenciones gringas, ¿verdad?, contra nuestro país, entonces nosotros lo que estamos haciendo es vigilando que el embajador se vaya. Nosotros sabemos que al terminar el cóctel el embajador es el primero que se va. Entonces el compañero Contreras, que le decíamos Marco, y también que ahí del número 0, nosotros le decíamos 0 en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Pero adentro se dio el caso de que José María Castillo, él sabía que era un criminal del somocismo, pues. Y entonces él partió para adentro de la casa a la hora de los tiros afuera y sacó armas. Él tenía un arsenal adentro. Él salió aventando tiros para afuera, ¿verdad? Y nos hirió un compañero, bueno, entonces otro compañero lo tiró. Entonces nosotros llevamos un montón de peticiones, ¿verdad? Lo que más considerábamos nosotros que no iba a aceptar Somoza era hacer una publicación, ¿verdad?, donde se denunciaba todos sus crímenes, ¿verdad? Y pedíamos $5 millones, un avión para viajar a cualquier país amigo. Entonces, pero él dice que acepta hacer la comunicación a nivel nacional por los 2 principales diarios del país y por radio, en cadena de radio y en televisión. Y nos entregan a los 16 presos, ¿verdad? Entre ellos hay 2 compañeros miembros de Dirección Nacional, que es José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. Entonces viajamos con todo, $1 millón, la publicación y todos los presos. En el marco de esos objetivos, mi participación dentro del Comando Juan José Quesada tuvo que ver con una etapa de entrenamiento y con una etapa de participación activa a la hora del asalto, ¿verdad? Que fue un asalto armado a la casa de Chema Castillo y que resultó exitoso. Mi participación fue como soldado de fila, bien dicho por Eduardo Contreras y bien asumido por mí. Y desde ese momento, si revisamos la historia, ha sido una vida de rebelión. Llegamos a esta acción del 27 de diciembre, efectivamente yo soy uno de los participantes en ella. Era un comando compuesto por 13 compañeros, lo dirigía Eduardo Contreras, y estábamos claros completamente, el Frente Sandinista estaba completamente claro que a la raíz de esa acción Somoza iba a desatar la represión más brutal que podía desarrollar, como así sucedió. Por el hecho de que liberamos a esas personalidades, entre ellas el comandante Daniel Ortega Saavedra, se dio a conocer al pueblo de Nicaragua que el Frente Sandinista, aparte de lo que el pueblo ya conocía, era una organización fuerte, exitosa, capaz de llevar al triunfo en la lucha contra Somoza, que se perpetró 5 años después, ¿verdad? Entonces fue como el preámbulo, fue como el preámbulo al triunfo de la revolución. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero, el Frente Sandinista. Esta es la respuesta a la imposición de los partidos liberal y conservador, instrumentos de la oligarquía vendepatria de Nicaragua. Sean cuales sean las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene lugar en la fila del Frente Sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina y que se guía en la acción con la filosofía del socialismo científico. En cada barrio, fábrica, centro de estudio, oficina, templo, debe formarse un comité sandinista clandestino. En cada comarca rural, hacienda, centro minero, debe formarse un comité sandinista clandestino.
la Guardia Nacional era súper cruel. Cuando estábamos en nuestros barrios jugando, conversando en grupo, pasaba la guardia y capturaba a los jóvenes y con solamente, ni siquiera tenías que ser un opositor, no tenías que ser un sandinista, solamente un joven en la calle conversando y la guardia te capturaba para cobrar una multa. Y nosotros, muchas veces mi mamá tuvo que salir a las calles a medianoche, andar buscando de estación de policía en estación de policía a mis hermanos, y una vez que pagas la multa te sueltan, pues esa era la dinámica, pues. Sobre todo con jóvenes que tenían determinada educación. Ahí era aún peor, si estaba en la secundaria, si estaba en la universidad, pero es que era de capturar, torturar o de asesinar, y eso era, digamos, la ley, lo frecuente, lo normal, lo habitual que hacía la dictadura. Te voy a contar una anécdota. Yo tenía un par de amigas, recuerdo muy bien sus nombres, con las que siempre estudiaba en la universidad. Entonces un día dejó de llegar una de ellas, que vivía en Altagracia. Fuimos a buscarla en su casa, repito, aquí en Altagracia y por la Racachaca. Entonces ella nos abre y cuando nos ve empieza a llorar. Mira lo que me hicieron. Se quita la blusa y la espalda la tenía en carne viva. Porque ella venía caminando. Entonces la agarró Alessio, que iba en su Mercedes-Benz, el coronel Alessio Gutiérrez, que era el jefe de la guardia en Managua, la insulta y con una verga de toros, los que tienen suficiente edad saben a qué me estoy refiriendo, es efectivamente el órgano viril de un toro, que lo cortan y lo usaban como látigo, y eso causaba no solo el dolor, y un daño terrible a cualquier persona que recibía un golpe. Pues con una verga de toro, Alessio Gutiérrez la azotó en la espalda y le dejó la espalda en carne viva. Ella jamás regresó a la universidad sino hasta después del triunfo. Ese era Somoza. Eso era la guardia de Somoza. Vamos, toquémoslo, llevámoslo para la casa. Este es obra del Hitler de Nicaragua. Sí, hombre que con nadie se mete, un honrado trabajador que solo trabaja en su casa. Carlos vivió un momento de nuestra historia, sobre todo el momento de su tránsito en el combate, su tránsito a la inmortalidad, luchando por el pueblo, luchando por la unidad y transitando en las montañas, Carlos, en la zona de Iyaz, buscando cómo llegar al campamento central, donde luego iríamos a la reunión de la unidad, acompañado de Francisco Rivera, el Zorro, Crescencio Aguilar, campesino originario de Cuscahuás, y de Benito Carvajal, sin poder tomar contacto todavía para buscar la forma, porque estaba incomunicada la guerrilla de la montaña con la ciudad, había quedado incomunicada. Eso sí, aislamiento. Y estábamos con Eduardo aquí, buscando contacto con la columna que comandaba Víctor Tirado, y buscando cómo hacer contacto también con Francisco Rivera. Y mientras tanto, Carlos está viviendo ese momento crítico. Yo diría, perdido en la montaña, sin una brújula que le indicara con toda claridad cómo llegar al sitio, al punto. Y Eduardo aquí, desplazándose a tomar contacto al lado Carlos Roberto Güembes, que se encontraba en esa zona, en el Doral, caen en combate la noche del 7 de noviembre. Estábamos nosotros aquí, no terminamos de absorber el golpe de la muerte de Eduardo y los otros compañeros, Güembes, cuando al día siguiente la
información de la guardia jactándose que Carlos había muerto. Yo trabajaba en el diario La Prensa y estaba cubriendo para ese tiempo unos juicios que hacían los guardias a los presos sandinistas, entre los que estaba Tomás Bores, y cayó Carlos Fonseca. Ahí me tocó ir a asediar todo el día ahí en su oficina a Fausto Amador, el papá, que era administrador de empresas de Somoza. Lo asedié hasta que logré sacarle la declaración de que efectivamente era Carlos, porque muchas veces habían dicho que era Carlos y no era Carlos el caído. Ese golpe, para un momento en que el Frente Sandinista estaba dividido en 3 fracciones, claramente establecidas, y en las que Carlos luchaba junto con Camilo y Eduardo y otro, Eduardo Contreras y otro, que también cayó ese casi mismo día, Eduardo Contreras, aquí en Managua. Ese golpe, cualquiera hubiera sentido, o sentimos mucho que era el fin del Frente Sandinista, por lo menos un reflujo de años, de décadas. Y no fue así. Siempre cuando alguien siembra buena semilla, en buena tierra, en tierra fértil, la va a cosechar sea él o los que le siguen. La toma del cuartel de San Carlos, cuartel de la Guardia Nacional, protagonizada por muchachos y muchachas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, algunos de ellos todavía vivos, que dan testimonio de esa hazaña histórica. Nosotros en el 77, con toda la voluntad de jóvenes, con todo el ímpetu de tener 24 años en ese tiempo, yo era de los mayores, los demás eran más jóvenes todavía. En ese tiempo, nuestro primer combate, muchos, inclusive luego de apenas un par de horas de entrenamiento. Sabíamos lo que veníamos, conocíamos los objetivos políticos a lo que veníamos, conocíamos de lo que significaba el iniciar esta ofensiva final, esta ofensiva que inició exactamente en octubre victorioso, ya, donde no solamente Masaya participó San Carlos y participó Cotal, en Cotal donde estaba al frente del grupo de compañeros estaba el comandante Daniel Ortega Saavedra. Supuestamente la guardia nadie la podía tocar, que no la podía sacar, que nadie la podía combatir. Y nosotros se demostró que ese fue el inicio del fin de la guardia somocista. La burguesía aquí siempre fue dócil hasta el último día. Y a pesar de que existieron los 12, que se logró desarrollar algún tipo de vínculo, pero las expresiones políticas de la burguesía esas no hicieron nada nunca. Para mí lo que se había roto ahí en el fondo, muy en el fondo, fue el respaldo de los gringos a Somoza. Y Somoza manda matar a Pedro Joaquín porque era la amenaza real para convertirse en alternativa del poder. Y aquí quien se lanzó a las calles y rechazó el crimen, por el crimen mismo, porque era un hecho de la dictadura, fue el pueblo. Conocí a Camilo desde niñito, ¿eh? Es un compañero excepcional desde que era un niño.
porque Camilo se destacó en las dificultades más grandes que hubo durante la guerra, a partir de la tragedia más terrible que nos aconteció, que fue la división. Se convirtió en un luchador por la paz y por la unidad del Frente Sandinista. Por eso es justo llamarle apóstol de la paz y de la unidad. Y creo yo que debería ser él, por la juventud con la que se integró a la lucha, por la seriedad con la que asumió su labor de dirigente sandinista y por la forma en que se empeñó en lograr la unidad del frente. Aquí cuando se lograban meterse los perros de Somoza, mataban hasta los animalitos, las criaturas. Nos bombardeaban por aire y nos quemaban, nos pegaban fuego. Lo que sucedió en Los Ahogales fue que se organizaba la manifestación a respecto a los cumpleaños de Sandino, cuando de pronto fuimos rodeados de la guardia, domingo a las 9 de la mañana. Ahí se encontraba Camilo, Carlos, Arnoldo Juan, Moisés Rivera y yo con todos mis chavales. Y la compañera Merlena con otros 3 chavalitos. Cuando de pronto fuimos rodeados y Camilo me dio la salida, que me saliera de adentro para que defendiera a los chavales. Cuando yo salí de adentro, él montó la pistola y montaron fuego. Hizo 2 granadas con la guardia. Allí cae él, pues, combatiendo. Que lo más importante para la liberación de un pueblo es la existencia de una organización que sepa conducir a ese pueblo. El pueblo de Nicaragua es una cuestión muy especial. Son 44 años de dictadura que tienen sumido a nuestro pueblo en el hambre, en el desempleo, en la falta de vivienda, en la falta de salud, en el analfabetismo. O sea, una constante ligazón a ese pueblo, organizar al pueblo, concientizar al pueblo, armarlo al pueblo y llevarlo a la guerra. Entonces fue cuando nosotros decidimos irnos a una estrategia insurreccional. Dijimos, aquí en la montaña tiene que ser la ciudad, que es donde está la gente, donde está el pueblo. O sea, pasamos de lo que era una guerrilla tradicional a desarrollar una guerrilla que culminara con una lucha de carácter insurreccional. Somoza es el último infante de la infantería norteamericana en Nicaragua y tenemos que sacarlo. Es el último infante y él piensa en inglés y actúa como un ejército de ocupación, como si fuera un infante de la marinería norteamericana en Nicaragua. No le importa barrer las ciudades porque él no las quiere, no son de él. Él es un soldado extranjero y tenemos que sacar y vamos a sacar al último infante de la marinería norteamericana. El operativo que se conoce popularmente como la Operación Chanchera
porque consideramos que allí era un atajo de cerdos los que habían. Ese operativo Muerte al Somocismo del comando Rigoberto López Pérez y el operativo Carlos Fonseca Amador fue una necesidad política del momento. Cuando me dijeron que íbamos con el operativo, a realizar el operativo, me dio una inmensa alegría, una inmensa satisfacción. Esto es eminentemente nicaragüense. La logística, la planificación y todo. Cada quien agarró a diputados a amarrar. Como usted sabe, aquel entonces uno no conocía los nombres de los diputados. A 5 amarré yo, pero no sé cómo se llamaba. Y en ese momento estábamos negociando y el mediador era Monseñor Miguel Obando, el cardenal. Entonces ellos fueron cediendo y hubo un momento y yo me di cuenta que también yo estaba cansado. Porque habíamos entrado después de 5 o 6 días de trabajo día y noche. Oímos por el radio que la Guardia estaba pidiendo más pintura, lo que quería decir más tiros, más balas. E impuse la decisión de que o Somoza cedía ya o empezaba a matar diputados. Fuimos en los buses hacia el aeropuerto. Recuerdo que había mucho entusiasmo de parte de la juventud vitoreando al comandante Edén Pastora y a todo el comando. Fue un triunfo, los seguían unos en bicicleta, otros en motocicleta, otros en carro y los que no tenían carro a pie. Y el comandante Edén Pastora se veía muy contento. Y el pueblo de Nicaragua y el mundo entero volteó los ojos a Nicaragua y al frente. Y el frente tuvo un auge. Todo el pueblo de Nicaragua se desbordó a apoyar, todos los sectores sociales, políticos y económicos a apoyar al frente. En ese tiempo se decía, no hay más sandinistas, no hay más frente sandinistas. Y esa acción del Palacio se hace porque la mayor parte de los compañeros dirigentes están presos. Ahí se liberaron alrededor como de 60 compañeros. Ves aquel mar de gente y te da una sensación que escalofrío, ganas de reír, ganas de llorar. Se llevó a cabo lo principal, que era la propaganda armada y dejar claro que la Guardia, junto con Somoza, no eran invulnerables. ¿Ya? Eran vulnerables siempre que se les saliera al punto y se les diera un golpe en el corazón como se le dio con el Palacio. Llevaste una misión y ahí están los resultados. ¿Ya? Eso te compromete más con la revolución y te compromete incluso hasta dar la vida. La población se arma y el pueblo es el que va a luchar aquí. No tiene que estar esperando que venga la guerrilla. El pueblo tiene que aprender en la guerra, haciendo la guerra, definitivamente. Fidel Castro Ruz, cuando se dio cuenta a nivel de las noticias internacionales de que un montón de muchachos, de niños, habíamos hecho la primera insurrección popular a nivel nacional. Por eso es que se le llama la insurrección de los muchachos o la insurrección de los niños. Éramos reprimidos por la Guardia Nacional y entonces teníamos que tomar las armas. Y tú sabes, el pueblo nos apoyó bastante porque fue algo maravilloso, pues. Se había insurreccionado también Monimbó, había pasado lo del Palacio, habían asesinado a Pedro Joaquín Chamorro y a muchos nicaragüenses. Entonces la juventud nicaragüense se alzó en armas. Estaban ahí cerca los malditos asesinos.
septiembre del 78, pasamos a otra ofensiva insurreccional sobre León, sobre varias unidades militares de la Guardia aquí en Managua. Decía, estamos combatiendo. Y allí se producen acciones donde la gente está viendo que es derrotable el poderío de Somoza. No hay más grande en la lucha revolucionaria que el amor a su patria, y el que tiene amor, tener amor es poder, y sobre eso no nos podrán derrotar. Había simpatías generales por ese grupo de jóvenes que desafiaban a la dictadura. Es el frente sandinista, el único que puede votar la dictadura, donde te encontrás una masa de población donde va a amortiguar tanto las células urbanas como también los frentes guerrilleros organizados en el campo y posteriormente en la montaña. Señalaba un amigo nuestro muy querido y respetado que la unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional no es una suma, sino una multiplicación. Es algo más todavía, una progresión geométrica en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias nicaragüenses. Igualmente se puede afirmar que la unidad de los sandinistas es el mejor homenaje que le podemos brindar a la sangre de los combatientes sandinistas que cayeron en montañas, campos y ciudades, no por una tendencia del Frente Sandinista, sino unidos por el lema que surgió con nuestra organización de Patria Libre de Morir. El pueblo unido jamás será vencido. Ni por acciones de guerrilla se las han quitado a la Guardia Nacional, sino que fueron suplidas y dadas a esta gente que cruzó en el río Santa Cruz por autoridades de otros países. Y ahora tenemos confirmado que heridos del enemigo llegaron al Naranjo a sacar heridos que tenían ellos y llevárselos a Costa Rica. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros. Una de las tiranías más vergonzosas para los pueblos de América y la más larga y dolorosa de todas. Hermanos nicaragüenses,
ni las armas que el genocida ha seguido recibiendo, ni los aviones que le siguen entregando los gobiernos reaccionarios del área centroamericana le sirven para nada. Este es ya un fantasma de la historia. A pesar del muñequeo gringo, Somoza se va. Y se va muy pronto, hermanos. Coroneles somocistas que habían tirado campesinos desde helicópteros en el medio de sus pueblos para aterrorizar a la población. No nos olvidemos de eso. ¡Ahí te va tu caramelo! En León se dio la primera acción victoriosa al frente, donde 3 furgones, 3 jipones de la Guardia fueron aniquilados en la embocada de Santiago que se llama. Eso fue decisivo. A partir de esa embocada de aniquilamiento, la Guardia dejó de salir como salía todos los días a las 4 de la tarde. No salía nadie a caminar en la calle de León, solo salían ellos y los guerrilleros. Pero a partir de ese día dejó de salir la Guardia, se cuarteló dentro de un culillo enorme, porque fue de aniquilamiento, la embocada. La Guardia Nacional, con alta moral y unificada completamente, comprende y conoce lo que es la Constitución de la República y por lo tanto la respeta, la obedece, así como obedece al presidente constitucional de la República, que es el general Anastasio Somoza Debayle. Y digámosle que aquí los esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. ¿Qué clase de clase? En esta zona de combate la Guardia ha sido expulsada hace 2 días, de tal forma de que después de unos golpes que se le infringieron, se retiró todo lo que había avanzado. Se retiró y hasta el momento las mismas columnas nuestras
que han andado trabando combates con ella casi no encuentran oposición, más bien se encuentran reconcentradas. Creemos nosotros que es debido a la grave situación política y militar que está atravesando la dictadura en estos momentos. Muchos cristianos están al lado de la vía armada para derrocar al gobierno. Es lícito que los cristianos hayan elegido este camino. Santo Tomás dirá que cuando se agotaron todos los medios y cuando la violencia de abajo va a solucionar el problema en mejor, él dice pues que como último recurso se podría tomar ese camino. Nosotros no teníamos ya municiones, ¿verdad? De Costa Rica nos informaron que ya no nos iban a mandar más, que era el último envío, el que venía, el próximo. Nosotros no hacíamos nada estando en los barrios orientales sin tener municiones y la guardia se había mantenido contra nosotros. Entonces nosotros decidimos, les dijimos que nos parecía mejor que nos fuéramos a Masaya, que era más corto, que conocíamos la ruta y que no íbamos en despoblado. Entonces los compañeros dijeron que la decisión la tomáramos aquí nosotros, que éramos los que estábamos en el terreno. Estuve en los barrios orientales, estuve en el frente interno, se me asignó una responsabilidad junto a una columna guerrillera que yo jefiaba y estuve al lado de las Américas número 4. Ahí combatí al frente de una columna guerrillera, la Oscar Turcio, con el frente interno, ¿verdad? Estábamos resistiendo en los barrios orientales y nos tuvimos que retirar, una orden de la División Nacional Conjunta, hacia Masaya. Allá nos fuimos unas 6.000 personas. Caminábamos toda la noche. A mí me tocó ir con William Ramírez, con el comandante Aureliano. Seguimos la marcha y cuando íbamos llegando a la salida de la carretera, ya eran como las 12 del día. Y apareció la aviación enemiga y bombardeó la columna. Ahí murieron gente de la Nicaragua, de la 14, murió gente del Riguero. Entonces nos metimos a los montes, en los alrededores, en las arboledas, para que la aviación no nos viera. Salimos ya de noche y llegamos el 28. Mucha gente llegó hasta el 29 a Masaya. Ya el 30 de junio de 1979 ya estábamos listos nosotros para ser distribuidos como fuerzas guerrilleras de respaldo a Masaya. Empezamos la guerra otra vez a la ofensiva. Venía un refuerzo del lado de Chinandega y fuimos a atacarlo, que se llama el combate de la cartonera, porque ahí había una fábrica de cartón, de cajas de cartón. Ahí aniquilamos 150 guardias. Se recularon ellos en la cartonera para defenderse, los cercamos y salieron huyendo, salieron de civil, o los capturamos o los matamos. Al tiempito nosotros empezamos los combates el 4 de junio. El 20 de junio habíamos liberado León, solo quedaba el Fortín. Eso te da una idea de los combates duros que se dieron ahí y la capacidad victoriosa de los guerrilleros de León. Después el Fortín, se salieron del Fortín, por sorpresa nos tomaron cuando ya estábamos a punto casi de caerle, porque allí nos había costado terriblemente avanzar, que era una posición ventajosa, topográfica pues. De arriba para abajo, ellos tenían tanques, tenían cañones, tenían ametralladoras, tenían todo. Nosotros le jugamos todo ese plan, totalmente. Nos aniquilado todo ahí, o presos o capturados, y fueron rarísimos si subieron. Entonces ya con esa victoria nos lanzamos ya a los finales de Nagarote, La Pacento y Nagarote.
El 17 de julio del 79, estábamos ahí en ese momento cuando sale la noticia que Somoza se va. Anastasio Somoza renunció, el rey ha muerto, 1979. Entonces salimos a la calle a celebrar. Ya en ese momento el frente tiene control de Managua, y ya tiene control de las estaciones de televisión. Y es el momento más digamos, más fuerte, ¿no? El momento más emotivo, que me dijo, hemos triunfado. En ese momento me di cuenta que allá hemos triunfado. Cuando veo por la televisión, por primera vez, la imagen de Sandino. Aquí a Tomás de Sandino aparecen quitándose el sombrero, saludando. Eso fue algo realmente que me hizo llorar, ver. Hemos triunfado, o sea, eso fue lo que me convenció de que habíamos triunfado. Nuestro saludo al pueblo de Nicaragua. Nuestro saludo al pueblo de Managua. Mañana esperamos estar reunidos con el pueblo de Managua, que dio un ejemplo de heroísmo para América Latina y el mundo. El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional, libre de Oficina de Seguridad, libre de soplones. Dejó de ser una tentación. Mañana algún día surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra que nos dejaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel. Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. La lucha ha sido verdaderamente larga. Han sido 7 semanas en esta ofensiva final. Hoy termina, hoy es la alegría, hoy, aquí, es la fiesta de la Nicaragua Libre. Esta es la Managua que observamos en estos momentos, este viernes 20 de julio de 1979. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación, combatientes del Frente Sandinista. Adelante, que es nuestro el porvenir. Rojinegra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! 19 de julio significa el fin de la muerte y la agonía. Una bala roja y negra que destroza los cimientos de una cruenta tiranía. 19 de julio significa una mano
que se alza altiva y franca, empuñando la patria y la metralla, demostrando nuestra fuerza organizada. 19 de julio significa nuestra lucha logrando un objetivo. Proseguimos caminando este camino, regado con la sangre del caído. Aquí no se rinde, ni nos vendemos, ni nos vendemos, ni nos vendemos. Sandino vive, patria libre. Luchar, 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 es nuestro grito de guerra. Vencer, 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 eres nuestro ideal. Y el grito de patria, libre o morir. Marcharemos al triunfo de la revolución. Con el fusil nicaragüense, hermanados triunfaremos. Orgullosos Sandino y Rigoberto, nos verá la meta alcanzar. Luchar, 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 es nuestro grito de guerra. Vencer, 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 eres nuestro ideal. Y el grito de patria, libre o morir. Marcharemos al triunfo de la revolución. Las lágrimas y muertos, hermanos, en la tierra no pueden quedar. Servirán de trinchera